Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad vamos con el capítulo número 5 en el servidor Draconiros monocuenta del Dofus 2.0, que se titula La Esperanza y la Tragedia. Esa será nuestra misión en el video de hoy. Mis viajeros, aprovecho esta oportunidad para pedirles que si les está gustando el contenido que estamos realizando, nos apoyes suscribiéndote al canal y dándole me gusta a nuestros videos. Y si quieres dejarnos un comentario, será excelentemente bienvenido. Así que no me queda más sino invitarlos a que nos apoyen en este proyecto. Bueno mis amigos, ya estamos aquí en el capítulo número 5 para dar comienzo. Aquí vamos a ver mi inventario y revisemos la misión principal, que es la esperanza y la tragedia. Esta misión nos dice que Fecalina la Sabia parece saber mucho sobre los Dofus y te ha aconsejado un libro sobre el tema. Tú eres un héroe, unas cuantas páginas y un poco de tinta no te van a desanimar. Bueno mis viajeros, veamos lo importante. Las recompensas nos van a dar 1061 de experiencia, 63 camas y una cola de Miau Fian. Esas serán las recompensas en esta misión. Bueno mis viajeros, vamos a ponernos en acción. Ya vemos aquí el objetivo, que es leer el libro de Rickil Errel, como dicen aquí. Entonces vamos a buscar dónde podemos leer este libro de Rickil Errel. Veamos aquí en la parte de nuestro mapa en dónde ubicarnos. Esto debe ser en la biblioteca. Mayormente esto debe ser en la biblioteca, este objetivo. Aquí vemos el SAC a nuestra mano izquierda para ubicarnos en la orientación, y aquí vemos que está titilando el objetivo, ¿verdad? Que es donde estamos. Prácticamente nosotros quedamos en la salida de la biblioteca en el capítulo anterior y debe ser allí donde vemos. Oriéntense por el SAC, que lo tenemos a mano izquierda como les dije. Vamos a cerrar. Y aquí en el inventario ya sabemos que es la misión, la esperanza y la tragedia. Y como les dije, ve a leer el libro de Rickil Errel. Cerramos aquí. Vamos a ver, estamos ubicados y aquí está la biblioteca. Entramos con el engranaje. Vamos a buscar aquí un libro en esta parte, este que está aquí, que me lo lee el engranaje. Y efectivamente este es la leyenda de Rickil Errel. Entonces ese es el objetivo, como vemos aquí, que nos están pidiendo principal que lea el libro de Rickil Errel. Vamos a adelantarlo un poquito, a leerlo un poquito para tener esa misión, ese objetivo cumplido de todas sus hojas. Ya lo cerramos, volvemos a revisar la misión y vemos aquí que ya nos asignaron un nuevo objetivo. Y el objetivo es, vuelve a ver a Fecalina la Sabia. Bueno, ya sabemos que Fecalina la Sabia la tenemos aquí. Bueno, vamos a darle clic a Fecalina la Sabia. Aquí Fecalina la Sabia nos habla y nos dice que el conocimiento del pasado es una guía valiosa para quienes caminan por los senderos inciertos del futuro. Pero la historia no es solo una fuente de enseñanzas, sino que da forma a nuestro presente. Entonces, bueno, le voy a dar, ya he terminado de leer. Aquí clic. Bueno, nos dice Fecalina la Sabia, el funesto destino de Volgro demuestra que poseer los Dofus pueden conllevar a un descenso o a la locura y hasta a la muerte. Hallar los huevos primordiales no es una misión que se deba tomar a la ligera. Deberías hablar con alguna de las otras almas que han soñado con poseer los 6 Dofus, para que puede ser que aprendas algo de experiencia. Se le voy a decir que me cuente más. Bueno, me dice ahora que busque a un viejo del pueblo, un felino casero y un ladrón gafe. Puede que tengas que alejarte de la aldea para hallarlos, pero Incarná no es tan grande, seguro que los encuentras. Bueno, entonces aquí abajo voy a darle que iré a buscar los 3 individuos mencionados. Bueno, revisemos aquí rápidamente el inventario para ver los objetivos. Ya lo tenemos tildado en amarillo, los 3 objetivos nuevos del veterano, la felina y el desafortunado. Entonces vamos a darle clic aquí al del veterano. Veamos aquí en nuestro mapa, aquí para ver el objetivo está en el -2, -3, la misión de ir a ver al veterano. Cerramos
y salimos de aquí de la biblioteca y nos vamos a dirigir hacia el -2, -3. Bueno, nos ponemos en acción, vamos a la parte izquierda del mapa. Ya nos encontramos en el mapa 1,-3. Revisamos los personajes anteriores, seguimos a la parte izquierda, dándole aquí clic a nuestra parte izquierda del mapa. Ya nos encontramos en el 0,-3. Seguimos nuevamente hacia la parte izquierda. Estamos ahora en el 0,-3 y ya llegamos al -1,-3 y ya estamos donde queremos, en el -2, -3. Bueno, llegamos aquí a donde estamos, en el -2, -3. Aquí tenemos a Noken Okuto, que es el veterano que nos dijeron. Bueno, ya aquí Noken Okuto me dice: me encanta observar las nubes, es muy relajante. Yo le digo: háblame de ti. Bueno, me dice Noken Okuto que tras muchos años en búsqueda de aventuras decidí retirarme de esa vida. He vivido al máximo, he desplumado pívos, esquilado jalatos, talado arácnidos y reducido crujibolas a cenizas. He vivido entre los Goblin y Brock sin sucumbir a su incorregible estupidez. He derrotado al maestro Cuervox, luchado contra el Peki Peki y vapuleado al calamar gigante con una pala. Entonces le digo: seguir escuchando sus hazañas. Bueno, me dice Noken Okuto que ha cruzado el mar Rano y el mar Cantil. Me he perdido en el laberinto del Minotauro. He sobrevivido a la Maloria, la Padrista y la Mixomawexi. Me he ganado la vida vendiendo agua y he ido de mercado en mercado para hacer fortuna. Me he hecho pasar por troll para animar los debates de los Kibiros. Básicamente he hecho de todo. Creo que merezco un respiro. Se le voy a preguntar: ¿has buscado los 6 Dofus? Me dice Noken: ¿por quién me tomas? ¿Por una florecilla inocente que nunca ha visto la cáscara reluciente de un auténtico huevo de dragón? Quiero que sepas que estuve a 2 dedos de tener los 6 Dofus de la repisa de mi chimenea. Casi nada. Y yo le pregunto: ¿y por qué no te hiciste con ellos? Bueno, me dice Noken Okuto: bueno, descubrí que poseer los Dofus primordiales podría desencadenar el apocalipsis. Y como le tengo bastante cariño al mundo de los 12, no quería ser responsable de su fin. Entonces la respuesta está: eso me plantea dudas sobre mi búsqueda. Y abajo me dice: no me creo una palabra de lo que dices. Bueno, esa es la respuesta correcta. No me creo una palabra de lo que dices. Y me dice Noken: ¿cómo osas dudar de mi palabra? Y te observan frunciendo el ceño. Y la respuesta hay: ay, perdona, mantener la mirada y viejo chocho. Y entonces la respuesta correcta es la número 2, mantener la mirada. Ahora Noken achina los ojos antes de echarse a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya veo que no te pude engañar. La historia del fin del mundo es solo una patraña para espantar a los ingenuos. Me alegra ver que no se te disuade fácilmente. Pero deja que te diga una cosa. Le pongo seguir escuchando. Ahora me relata: la búsqueda de los 12 es la aventura más maravillosa que existe. La emoción no radica en hallar los huevos de dragón, sino en buscarlos. Pasar noche y día intentando dar con los Dofus me permitió conocer a criaturas fantásticas, descubrir tierras exóticas y hacer amistades con valerosos compañeros de armas. Eso vale más que cualquier tesoro. Y yo le digo: bueno, reconozco que tus palabras son bastante sabias. Bueno, Noken me dice ahora: buena suerte, McFly. Vuelve a verme cuando hayas encontrado los 6 Dofus. Nos tomaremos algo en la taberna de Panzudo. La limonada y la leche correrán a raudales. Entonces les digo: bueno, encantado de conocerte. Nos vemos. Les indico algo aquí. Deben seguir los pasos en esta parte de la misión, ya que yo me equivoqué 2 veces en colocar las respuestas incorrectas. Así que sigan los pasos que yo les di aquí para que puedan tildar el objetivo de hablar con un veterano. Bueno, vamos a revisar aquí entonces nuestros objetivos después de haber hablado con Noken Okuto. Y efectivamente ya hemos cumplido hablar con un veterano, hemos cumplido ese objetivo. Entonces recuerden algo, que Noken Okuto es el veterano que deben hablar. Vamos
a ver el segundo objetivo que tenemos en esta misión. Vamos a revisar nuestro inventario, y el segundo objetivo, ya lo vemos aquí, habla con fecalina casera. Bueno, nos dirigimos de una vez al 0,3 a realizar nuestro cuarto objetivo en esta misión, la esperanza y la tragedia. Bueno, y aquí nos encontramos en la coordenada 0,-3. Estamos viendo aquí un cartel en el engranaje, como ven aquí a mano derecha. Voy a leerlo rápidamente para ver qué nos dice. Nos dice que es una oferta de trabajo. Se busca desratizador para sanear la bodega de una taberna. Se aceptan principiantes, remuneración, camas, productos naturales y gaseosa. Interesado a preguntar por Panzudo para más información. Efectivamente le voy a dar a aceptar la oferta de trabajo. Bueno, mis viajeros, vamos a hacer el cuarto objetivo. Entramos a la taberna para buscar a la felina, y es Azar. Bueno, Azar nos dice: el sonido del violín, el sabor de la leche, el olor a madera barnizada. Ese es el encanto de este lugar. Me siento como en casa. Yo le digo: bueno, cuéntame más. Mis viajeros, si le damos clic a este icono izquierdo, podemos ver las misiones que tenemos ahorita destinadas. Bueno, me dice Azar que pasó algún tiempo en el mundo de los 12, pero acabé regresando aquí. Estar siempre de aventura no es lo mío, prefiero jugar a las cartas y escuchar a Mario. Y yo le digo: ¿has buscado los 6 Dofus? Bien, Azar me dice: déjame adivinar, te encantaría saber dónde encontrarlos. No bien, hace un tiempo emprendí la búsqueda de esos famosos huevos de dragón. Me enteré de que los Dofus están en manos de criaturas terribles. Dark Black, el Minotauro, Roble Blando. Debo admitir que no soy muy valiente. No me imagino explorando mazmorras que harían estremecer a un Yopuka. Por eso decidí mostrarme menos ambiciosa. Entonces le pongo seguir escuchando. Bueno, me dice que ella lanzó los dados para saber qué dirección tomar, y aquí está de nuevo, en Incarnán. Y entonces me dice: ¿cómo? ¿Que nunca te has fiado de la suerte? Yo lo hago todo el tiempo. Toma, inténtalo. Entonces le digo: tomar los dados. Azar me dice: vamos, no dudes. No tienes nada que temer. Mis dados no están malditos ni envenenados. Entonces le digo: lanzar los dados sobre la mesa. Bueno, y Azar me dice: 2 más 2 es 4. El número de la magia y los elementos. Teniendo en cuenta la naturaleza de los Dofus, diría que la suerte te acompaña. Esto debería motivarte en tu búsqueda. Entonces le digo: bueno, hasta luego. Bueno, ya finalizamos con Azar, que era la felina, hablar con la felina. Como ven aquí a mano izquierda tenemos el cuadrito que refleja las misiones. Vamos a salir aquí de la taberna. Recuerden que Azar es la felina para hacer ese objetivo. Salimos, vamos a revisar aquí rapidito mi inventario y vemos que ya debo hablar con un ladrón desafortunado. Bueno, ya aquí salimos de la caverna. Vamos a dirigirnos al 2-1, que allí es donde vamos a hacer el objetivo del ladrón desafortunado. Vamos aquí a mano derecha. Ya estamos en el mapa 1-3. Vamos aquí buscando en la parte de abajo donde está el moradito. Como les dije, en el 2-1. Vamos aquí a bajar. Ahora me encuentro en el mapa. Tengo el logro desbloqueado, bosque. Acabo de desbloquear otro logro, bosque. Voy a bajar aquí y me voy a encontrar ahora en el mapa 1,-1. Voy a la parte derecha y ahora me encuentro en el 2,-1. Bueno, perfecto, ya aquí en el 2-1 con Oscar Casa. Bueno, hablamos con Oscar Casa y dice: esperaré todo el tiempo que sea necesario, pero acabaré por reencarnarme de nuevo. Todo el tiempo que pase vagando no será más que un recuerdo lejano. Se le pregunto: ¿qué te pasó? O la segunda pregunta: háblame del Fénix. Le voy a preguntar: ¿qué te pasó? Bueno, Oscar Casa, recuerden que es el ladrón desafortunado. Bueno, nos dice en esta ocasión que, pues bien, como suele decirse, he estirado la pata.
Caí en una trampa y mi cuerpo ha quedado reducido a cenizas. Espero que el poder del Fénix pueda resucitarme. Hay que pensar en mi caso. Todavía es demasiado pronto o demasiado tarde. Ahora vago por estos lugares esperando. Entonces le pregunto, dime más cosas de ti. Bueno, Oscar me cuenta y me dice, digamos que me dejaba los huesos robados. Con los años he robado todo lo que se podía robar, piedras preciosas, joyas de familia, cuadros, reliquias inestimables, y mi último gran golpe fue un Dofus. Entonces le pongo seguir escuchando. Ahora nos dices, si todo hubiera salido según lo previsto, ahora mismo sería el nuevo guardián del Dofus, Esmeralda. Una poderosa hechicera me aseguró que podría conseguir mi objetivo. He debido de cometer algún error de apreciación en algún momento, pero la muerte no me detendrá. ¿Qué es ese olor? ¿Eres tú quien huele a quemado? Y yo digo, olfatear alrededor. Contesta Oscar, por el gran malvado, otra vez aquí. No me vas a dejar descansar en paz, es hora de que me escabulla. Huye tú también o te atacará a ti. Y la respuesta es, quedarme a luchar contra el fuego maléfico o escapar. Por supuesto que me voy a quedar a luchar contra el fuego maléfico. Bueno, damos comienzo entonces a la pelea con el fuego maléfico. Ya lo tengo aquí al frente, un fuego maléfico de nivel 5. Veo su rango de ataque. Va a comenzar el fuego maléfico. Se acerca a mí, me atrae, me ataca y me quitó 22. Con esos dos ataques que me hizo. Vengo yo a atacar. Voy a atacar manual con mi espada manual. Le acabo de quitar 7. Luego con mi espada manual. Le acabo de quitar 9. Muy bien. Turno del fuego maléfico. Me ataca, me acaba de quitar 11 y 10. 21 me quitó ahora. Voy a colocar ahora mi lanza. Y le acabo de quitar 14. Ahora voy a tomarlo con epílogo, que vuelva la lanza a mi mano. Y voy a atacarlo nuevamente con la lanza y le acabo de quitar 14 más. Muy bien. Ahí me quitó el fuego maléfico 5. Con epílogo vuelve mi lanza a la mano. Voy a atacarlo con lanza de incendios, colocándose en la parte de atrás. Ahí lo ataco y le quité 9. Perdón, sí, 9. Ahora le voy a dar manual con mi espada. Y allí lo ataco y le quito 7. Le vuelvo a atacar y le quito 9. Muy bien, ahora le toca al fuego maléfico. Ahora yo lanzo con fuego de incendios. Y ahora le pego con la espada manual. Allí está, le quité 6 y acabo de tener una victoria contra el fuego maléfico. 115 de experiencia, no pude ganar camas, pero he vencido a el fuego maléfico. Bueno, ya que hemos vencido al fuego maléfico, veamos el inventario. Ya como pueden ver aquí, ya se cumplió el objetivo. Ahora les indico que Oscar Casa es el ladrón desafortunado. Recuerden eso siempre. Oscar Casa. Veamos nuestro inventario y nuestro nuevo objetivo es ir a ver a Fecalina la Sabia. Entonces vamos a dirigirnos allá. Bueno, ya aquí en el 2,-3 en la biblioteca para ver a Fecalina la Sabia. Bueno, Fecalina nos indica que el conocimiento del pasado es una guía valiosa para quienes caminan por los senderos inciertos del futuro, pero la historia no es solo una fuente de enseñanzas, sino que da forma a nuestro presente. Le digo, he hablado con los 3 buscadores de Dofus. Bueno, Fecalina nos dice que como ya has visto, hay quienes no se desaniman fácilmente, mientras que otros titubean a la menor dificultad. Y luego están aquellos para los que la búsqueda de los Dofus no es más que una excusa para sobrepasar sus propios límites. Le digo seguir escuchando. Bueno, y en este momento he subido a nivel 4, ganándome
5 de vida, 5 de experiencia y 5 de pot. Bueno, seguimos leyendo a Fecalina la Sabia. Dice: los periplos de los héroes suelen conducirlos a lugares lejanos y exóticos, algunos de los cuales son peligrosísimos, hasta el punto de que resulta imposible salir. ¿Has oído hablar de Lincatravioso? Su historia es conocida en toda Incarná. Se dice que consiguió varios huevos de dragón, pero pese a todo ese poder, tropezó con fuerzas más poderosas que él. Se le pongo seguir escuchando. Bueno, me dice Fecalina: Lincatravioso fue devorado por el terrible mini lubo albino, una bestia con unos colmillos muy bien afilados que vive en las profundidades de Incarná. Nadie sabe qué fue de los Dofus del Lincatravioso. Tal vez sigan en la guarida de la criatura. Entonces le pongo: ¿yo puedo ir a verificar eso? Bueno, Fecalina la Sabia me dice que el monstruo habita en una vieja tumba, probablemente Fino, el sepulturero, puede darte más detalle. Lo hallarás en el cementerio, pero ten cuidado, las criaturas que merodean entre las tumbas no son precisamente amistosas. Si quieres saber más sobre la historia del Lincatravioso, probablemente haya un viejo manuscrito en algún rincón de la biblioteca. Seguro que satisface tus curiosidades. Entonces, bueno, le digo gracias por la información. Bueno, mis viajeros, hemos terminado de hablar con Fecalina la Sabia, salimos de la biblioteca y revisamos el inventario y hemos concluido la misión La Esperanza y la Tragedia. Bueno, mis viajeros, hemos concluido la misión La Esperanza y la Tragedia en este capítulo número 5. De verdad, espero que le haya gustado este contenido. No quiero irme sin antes pedirle que por favor, si este contenido que estamos preparando para ustedes es de verdad de su agrado, por favor suscríbanse al canal. Recuerden darle me gusta y sobre todo dejarnos un comentario de qué les parece, de cómo estamos haciendo la serie, si debemos hacer algunos cambios, algunas mejoras. Son ustedes mismos los que pueden ayudarnos a mejorar cada día y compartiendo estos videos para así ayudarnos a crecer poco a poco esta comunidad. Recuerden que es una serie muy pero muy larga y no sabemos hasta cuántos capítulos vayamos a tener. Así que nos vemos en la próxima misión, en el capítulo número 6. Vamos a ver qué nos deparará. Así que chao, chao, mis viajeros.